Es este inconveniente. Y Vale. este, Mm, todo tuyo. Muy bien, pues gracias. Vamos a retomar un poco de lo que ayer platicamos, nada más para tener en cuenta pues hacia dónde íbamos en el taller. Recuerden, esta es yo creo que ya se dieron cuenta, de hecho te van a dar cuenta un poquito más ahora que revisemos las hojas, pero de todas maneras, como va a estar grabado y aparte el material lo van a tener ustedes, pues podemos hacer cosas también interesantes juntos. Para partir de, ya revisamos lo que es el coaching, ya revisamos los pasos para hacer investigación de cualquier tipo, ya revisamos pues qué es un coachee, qué es un coach y debe de dar todo este acompañamiento para poder hacer trabajos de investigación que tengan un... ¿Todo bien? Ya está otra vez. Y el otro, pues, es una nueva visión que se está utilizando, no tan nueva, ya lleva un lustro aproximadamente, en donde, pues, como estamos viendo, se lleva un acompañamiento para que cada vez sea más sencillo poder hacer esta rotación de investigadores principales. Entonces, teniendo esto en cuenta, nos vamos y pensando en un tipo de educación sistémica, pues bueno, lo primero que hay que diferenciar es cómo nosotros vamos a hacer las observaciones. Vimos que en un principio tenemos que observar para empezar a hacernos preguntas. Entonces, cómo vamos a observar para comenzar con pues algún tipo de investigación que nos interese? Entonces, aquí, por ejemplo, en este cuadrito, cuando nosotros pues estamos en el taller presencial, pues tenemos unas hojitas en donde pues se pasan, no sé, algunas imágenes como un quirófano, un paciente, un fármaco, un proceso, el que ustedes quieran, desde que llega el paciente hasta que llega el quirófano, o desde que está en el quirófano hasta que pueda salir. Acuérdense que esto no es solamente para la parte clínica, puede ser también para la parte administrativa. Y en la parte administrativa ve otro tipo de investigación, muchas veces ve investigación cualitativa, que ahora les contaré también un poco la diferencia que hay entre uno y otro. Pero una cosa es ver, ¿sí? Que pues simplemente es el poder estar en el momento en el que se da un hecho y documentarlo. Alguien llegó y hubo un incidente y entonces, pues bueno, yo lo documento. O voy a revisar la prevalencia de hombres o mujeres que llegan para una cirugía tal y lo documento. Eso en sí nos puede servir. Claro, nos puede servir, pero para hacer publicaciones, por supuesto, todo sirve para hacer publicaciones. Hay publicaciones de cualquier tipo. La cuestión es que si solamente se ve y se documenta hechos, pues vamos a tener las publicaciones, digamos, más básicas, que son las de epidemiología, incidencias o prevalencias, que funcionan sobre todo cuando no tenemos mucha idea de lo que está pasando en nuestros centros. Entonces, si ustedes están en un lugar en el cual realmente no saben cuántas cirugías precisamente tienen alguna complicación después de algún medicamento y hacer esta asociación, pues lo primero antes de hacer esta asociación, pues vamos a revisar cuántas complicaciones se tienen en un año. En teoría, los jefes de servicio deben tener estos porcentajes, pero sabemos que en la práctica no siempre es así. Entonces, pues podemos irnos a algo retrospectivo, revisar expedientes, cuánto es lo mínimo que se recomienda para que algo sea relevante en la parte de epidemiología, un año, 12 meses. Podemos sacar algunas
algunas fórmulas de prevalencias. Por supuesto que podemos hacerlo dependiendo si nuestro universo es finito o infinito. No vamos a entrar tanto a ello. Se puede hacer, lo pueden encontrar para poder decir, bueno, a partir del 30 de abril del 2024, porque voy a comenzar dentro de una semana, el 30 del 2024 hacia atrás, gracias a que saqué esta fórmula, necesito 320 pacientes y hasta donde llegue. Y puede ser que llegue a 4 meses y hay muchos pacientes, o puede ser que dure 5 años. La ventaja es que pues tenemos expedientes y eso nos sirve pues para hacer estas anotaciones de lo más básico. Entonces, ahí podemos comenzar, si queremos sacar algo relevante, a los centros en donde trabajamos. Tal vez esto no pueda extrapolarse a otros dependiendo de pues, cómo sea el centro en el cual estamos nosotros, pero sí nos sirve siempre pues, para mejorar en el centro pues, o en el lugar en donde estamos trabajando. A partir de ello vamos a juicios, que ya es hacer observaciones, ¿sí? Ahora sí, voy a observar qué es lo que se asocia y que hace que un paciente pueda tener alguna complicación. Puede ser que el medicamento se quede cargado durante mucho tiempo, puede ser que no esté refrigerado, o puede ser que se esté esterilizando de una manera inadecuada algún aditamento, o puede ser que el personal esté muy cansado, que esté en burnout, o puede ser muchas cosas de tanto del paciente del quirófano o de los médicos del talento humano que nos esté llevando a que haya complicaciones en este caso o se relacione a. No todo es una asociación directa. Puede haber asociaciones indirectas y acá ya no se utiliza solamente hacer una asociación por un tipo, no sé, un tipo de variable, sino lo se hace Wilcoxon o regresiones logísticas, logarítmicas para saber, pues, si muchas variables, pues de todas estas variables, cuál realmente se asocia más. Y es muy interesante porque a partir de esto ya podemos irnos y extrapolarnos a otros hospitales, a otros centros. Y cuando hablamos de una observación sistémica, esto es todavía mejor, porque la observación sistémica es algo que no solamente pasa ahora, en este momento, sí, podemos hablar algo longitudinal, pero de un año, pero si lo hacemos sistemáticamente, vamos a hacerlo ahora, el siguiente año, o nos vamos a, a también prolectivo o retrolectivo, en donde también puede ser que veamos algo que pasó en el 2023, el 2022, y vamos al futuro, en donde también vamos a revisar el 2025 y 2026. Y con ello, pues todavía es más impactante y más poderoso lo que estamos revisando. ¿Sí? Son las diferencias que hay, pues básicamente en lo que nosotros hacemos como anestesiólogos. Esto se puede extrapolar a otro tipo de licenciaturas o otro tipo de ambiente, claro, solamente que con algunos asegúnes, dependiendo qué es lo que nosotros estemos revisando. Porque lamentablemente, entre comillas, pues lamentablemente en medicina nosotros tenemos que tener un sesgo mucho menor, una validez mayor de lo que hacemos. Por eso se recomienda que las P, por ejemplo, que habla de una relevancia estadística sea de el 1%, ¿sí? De error, o sea, una P menor al 0.001. Que claro, como en casi todo suele ser menor a 0.005, 5%, pues todavía lo utilizamos para poder hacer publicaciones o decir que algo es relevante en la parte de metodología. Bueno, para poder saber hacia dónde ir o cómo comenzar, previamente habíamos platicado que hay preguntas normales que hacemos y que en realidad no cambian mucho los paradigmas y preguntas poderosas. Y por ejemplo, pues bueno, estas son preguntas en general, ¿no? No es lo mismo preguntarle a alguien, bueno, ¿tú cuánto ganas? ¿Gana lo suficiente para cubrir tus gastos? O sea, esto pues yo respondería, pues ¿cuánto gano? 10,000 pesos a la quincena, 15,000 pesos quincenales, o no sé, 40,000 pesos. Y bueno, eso, ¿a mí de qué me sirve responder eso a alguien? Simplemente hasta podría tomarlo a mal que alguien me pregunte, pues, cuánto gano o qué es, si es suficiente para cubrir mis gastos. O sea,
puede ser, puede ser que en mi cabeza esté bueno y que le importa, o será que le interesa por algo diferente, a una pregunta poderosa de ¿por qué no ahorras? En donde yo me voy a responder, pues voy a tener varios tipos de respuestas y alguna de ellas podría ser, pues que no gano lo suficiente, o porque no sé cómo ahorrar, o porque no sé en dónde hacerlo, o no tengo una educación financiera, o si lo he tenido, lo he hecho mal, ¿no? He ahorrado en algún instrumento que es de alto riesgo y he perdido todo. Bueno, algo como ello. Entonces, esa sí es una pregunta poderosa en donde en realidad sí podríamos, pues, crecer en ese rubro. Lo mismo pasa, pues, con la parte emocional, ¿no? Lo mismo si me preguntan, ¿eres feliz? Pues es sí o no. Es sí o no y pues ya ahí queda. O un poquito mejor, si recuerda algún momento, sí, pues cuando estaba en tal lugar y pues ya, ahí quedó. Una pregunta poderosa es ¿cómo puedo hacer para sentirme mejor o sentirme más feliz? Se dan cuenta, las preguntas poderosas nos llevan al cambio y puede ser, como habíamos visto previamente, un coach no se va a ir a la parte negativa, nunca. Se verá la parte positiva hacia cómo puedo mejorar y eso va a hacer que mejore mi organización. Esto es en general, pero por ejemplo en anestesiología podemos tener ciertas preguntas poderosas para comenzar una investigación. Esto es algo que igual en el taller se les da, se le entrega a los participantes. Cuando ustedes tengan el video, pueden hacerlo con dos, tres personas cuando se quieran hacer o los que quieran tener un acercamiento para hacer investigación y saber si realmente de lo que le van a pedir o lo que van a proponerle es algo que está en su mente. Porque les digo, todavía muchas personas, sobre todo los jóvenes, los que acaban de salir de la residencia, no sabemos o no saben decir que no, pero no suelen, eh, pues, cumplir muchas veces. Y eso, pues, deja mal tanto a ellos como a nosotros. Pues hace que tengamos complicaciones. Entonces, se puede entregar un cuestionario abierto en donde hayan preguntas poderosas en los cuales, pues, nosotros sepamos de qué le va a servir al que va a investigar. Eso es interesante porque ya con esto, imagínense que en el hospital o en la asociación o en el colegio en donde están, entregan esta hoja, ¿no? A todos los que están ahí presentes. Y cada quien lo contesta libremente. O sea, si no quiere contestarlo, pues no lo contesta, porque no todos quieren hacer investigación y está bien. Así como todos, no todos les interesa estar en hospitales particulares o hospitales de gobierno o la privada o lo público. Bueno, también es la investigación, así es. Si en un inicio no se quiere hacer, pues no es bueno obligar a alguien a hacerlo. Y además, esto cambia. Puede ser que en un año, en 2 años, en 3 años, pues alguien que no hacía investigación le diga, bueno, creo que ahora sí me toca. Me he dado cuenta que, pues para crecer, he hecho de todo, menos investigar, y no tengo muchas publicaciones, entonces quiero sacar un par en un año. Bueno, pues ya poder hacer esto. Yo quiero pues ser el líder de un grupo, entonces vale la pena, acuérdense, preguntas poderosas, no de sí y no. No pregunta, oye, ¿quieres ser parte de una investigación? Te van a decir que no o te van a decir que sí, pero ¿esto qué? Finalmente, ¿cómo saber si puedes crecer con esa persona? Entonces, bueno, entregamos estas hojitas como para saber, pues, a quién le interesa monitorización neurológica, qué tipo de pacientes manejas con frecuencia. Aquel paciente séptico, un paciente pediátrico, un paciente de cirugía plástica, un paciente de neurocirugía, un paciente para sedaciones conscientes, un paciente para anestesia fuera de quirófano. Bueno, eso es importante porque es la población, lo vimos previamente. Si a nosotros nos interesa hacer un estudio de pacientes con un tipo de, no sé, pacientes que tengan politraumatizados, por ejemplo, y yo trabajo en el Hospital General de México, pues la verdad es que no me va a servir mucho, porque ahí no entran pacientes con trauma. Si yo quiero ver pacientes post-trasplantados o en trasplante, y más específico, trasplante de corazón, ahorita hay un trasplante de corazón en el hospital, bueno, pues entonces sí podría decir, mire, es una gran oportunidad para mí trabajar en este hospital y hacer investigación con trasplante cardíaco que se hace en muy pocos centros a nivel nacional. Y entonces, pues de esa manera, poder ver la primera parte que es la población. Después, ¿qué es lo que me
me gusta más en la práctica de anestesiología. Ahí me va a servir, ya tengo la población y luego ya viene, lo que me gusta más es la enseñanza, o me gusta más la investigación, pero investigación no con pacientes, sino con expedientes, porque hablar con pacientes nunca me ha gustado. O me gusta estar en quirófano. Los anestesiólogos, pues, nos debería gustar mucho estar en quirófano, pero no siempre, porque hay anestesiólogos que son intensivistas, que ya no les gusta tanto el quirófano, o anestesiólogos que son algólogos o paliativistas que tampoco ya entran tanto a quirófano. O sea, la práctica de anestesiología puede hablar también de subespecialidades. Está muy bien. ¿Qué procedimientos anestésicos te generan mayor reto? Tres problemas que tú hayas visto en la práctica de anestesiología. Esto nos va a ayudar porque pues de ahí podemos decir, este problema no lo había pensado. Y tanto así que un problema puede ser, bueno, es que en donde yo trabajo no hay insumos. ¿En dónde? ¿En dónde ha pasado que, o no sé si les haya pasado, seguramente sí a alguno de ustedes, que no tienen los insumos suficientes en donde trabajan? Bueno, ¿se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Y o sea, el ejemplo es que la doctora que ahora está como jefa de anestesiología del hospital donde yo trabajo, que es el Hospital General de México, ella hizo esta parte de coaching en el 2019. Se llama Verónica Camacho. Y ella ahorita es la jefa de ahí de anestesiología desde hace algún tiempo y está llena de procesos que hacen que no les haga falta nada a ninguno de los 57 quirófanos del hospital en cuanto a lo que se necesita. Y lo tienen en el celular. Entran en el celular, ponen pues, más o menos cuánto ingresaron de los pacientes, qué es lo que se utilizó todos los días, de eso se pide directamente a farmacias. Son procesos que han ido cambiando en diferentes procedimientos a partir del 2021. Y eso pues fue gracias a que pues ahí ella vio un problema y lo que le interesaba al tipo de pacientes que le interesaban eran pacientes en quirófano y lo que más le gusta de la práctica de anestesiología era la parte administrativa y los procedimientos anestésicos que vio que era de mayor reto era la parte de interacción entre la dirección y la coordinación. Y bueno, con todo ello ya dijo, bueno, de acá a 10 años voy a ver que hay un cambio en todo esto que se está haciendo. ¿Y qué es lo que va a lograr con ello? No solamente que el hospital pues ahora tenga mayores recursos no perdidos, que ya les podré contar todo lo que se encontró de fuga en dinero mientras se fue haciendo todo esto, importante para el centro, sino también cuánto de publicación va a poder sacar. Claro, ella tiene eh, estoy hablando de ella porque la conozco y no hay ningún problema, pero claro, no habría que hacerlo con cualquier persona, pero ella, algo que es su punto débil, pues es la parte de sentarse y escribir. Entonces, para eso hay alguien más que lo haga y por ello es que se busca en un grupo. ¿Qué estrategias propones para solucionar los problemas mencionados? Acá estas estrategias pueden ser que sepamos cómo hacerlas o no, y para ello está todo pues este entrelace que nosotros vamos a hacer como líderes, como acompañantes en el coach. A partir de ello, tenemos todo eso, ¿sí? Ya cuando tenemos esta hoja, pues podemos saber pues realmente qué nos interesa o cómo nos interesa y sacamos una pregunta. Sacamos la pregunta de investigación, la primera pregunta de investigación, como vimos en los pasos previos. Se vale hacer cualquier pregunta, no hay una pregunta errónea, una pregunta correcta en este momento. Lo importante aquí es que al entregar esta hojita, usted hay que ver qué pregunta hace, porque dependiendo de esa pregunta, nos vamos el coach, el que está dirigiendo este taller, le va a decir, usted lo que necesita es hacer un ensayo clínico, o necesita hacer un estudio ecológico, o un caso sin controles, por el tipo de respuesta que está buscando. Porque no es lo mismo preguntar, ¿cuántos pacientes que entran a quirófano tienen infecciones de vías urinarias después de colocar durante 3 horas una sonda urinaria, una sonda Foley? ¿Qué tipo de estudio me respondería esta pregunta? Un estudio epidemiológico, uno de incidencia o prevalencia. A decir, ¿cuál de las sondas Foley son las que menos provocan infecciones en pacientes que están en quirófano durante 3 a 4 horas? Ahí necesitamos un ensayo clínico o una cohorte. Es distinto. Entonces, pero algo que se puede hacer es saca una
pregunta de investigación y de esa pregunta de investigación se toman varias preguntas para saber pues diferentes tipos de estudios y de esa manera saber si usted puede responderla en el centro o no. Y termina bien bonito porque pues cuando cuando tiene ello, pues otras personas que están en esa mesa o en ese círculo pueden decir, donde yo trabajo, sí podemos hacerlo. O lo que yo hago, sí lo puedo hacer. Entonces, bueno, tú lo podrías hacer, ok, bueno, yo no, pero yo podría tomar algunos datos de aquí y yo podría hacer este tipo de estudio. Y bueno, ya cada quien puede tener estudios diferentes, que todos ellos pues serían publicaciones distintas, porque acuérdense que no se deben de responder o no deberían de responder más de dos preguntas en un tipo de estudio o en un tipo de publicación. A partir de ello, ya con las preguntas y sabiendo el diseño que tenemos, ya vieron, la primera fue sacar una idea, porque a veces pensamos que no tenemos estas ideas y yo he dicho, el 100% de la gente que entra al taller va a salir con una idea, porque es algo que les gusta. Y si no les gusta, bueno, alguien le puede jalar y decir, es difícil que alguien quiera entrar en un taller de investigación sin que le guste la investigación, pero esto se puede hacer, como les digo, entre varias personas y si ahí le ponen, es que no me gusta la investigación, pues déjenlo ahí, ya no, ni hay que intentar jalar este tipo de personas porque ya le llegará su momento. Entonces, ya teniendo el diseño, vamos a la hipótesis, luego las variables, luego la estadística, los criterios y por último el título del proyecto, que es con lo que pues el que se encuentra en el taller sale, ya sale con su título, ya sale con los criterios que necesite, lo que tiene que hacer y además sale con otras personas que no van a dejar que, bueno, ya llegué al hospital, se me va a olvidar, estuve en el taller, ya pues ya es suficiente, ¿no? Ya veré en 10 días, ¿no? Van a ver esta realimentación de cada quien va a estar recordándole al otro y recordándole al otro para que pues, se puedan hacer estas publicaciones o estas investigaciones. Esta es una parte fundamental para cuando nosotros estamos en un taller presencial, porque ya teniendo el título de mi proyecto, la hipótesis y variables, siempre va a ser mucho más sencillo poder comenzar y arrancar una investigación. Pero eh, cuando, cuando nos toca ser líderes, y llevar una investigación desde el comienzo hasta el puerto, realmente necesitamos entender la diferencia entre distintos diseños de estudios, lo más básico, no la parte estadística, sino la parte diferencial. Por ejemplo, hay dos tipos de estudios a grandes rasgos que nosotros podemos realizar. Los cualitativos y los cuantitativos. No hablo de de una variable o de una operacionalización de variables, que luego dicen, ¿qué tipo de diseño es? Pues es cuantitativo o cualitativo, dependiendo de si el paciente, si es cualitativo, es si es un sí o si es un no, o si es un mucho, poco o regular. O sea, donde no hay números, donde no hay decimales para decir que algo es cuantitativo. Eso es distinto a un tipo de investigación cualitativa y cuantitativa. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden hacer una investigación cuantitativa, entre comillas, de una manera bastante sencilla y también es publicable, en el cual se acercan a los médicos, ¿no? Al grupo en el cual están ustedes eh, em, trabajando y les dicen, voy a inventar, les dicen, ok, ok, acaba de llegar el nuevo, la nueva marca de Sugamadex, ¿no? Y que es más barata y bueno, ya la tenemos en el hospital, la nueva marca de Sugamadex. Y quiero saber cuántos de nosotros entendemos en realidad cuándo utilizar este medicamento. No es, no les voy a preguntar en qué pacientes si sí o si no, cuántas veces, en cuanto a números, sino si entendemos en qué momento utilizarlo. Y entonces hago una entrevista con los 20 anestesiólogos que están en el hospital en diferentes turnos. Ok, bueno, pues conocemos la diferencia entre lo que es un relajante bloqueador neuromuscular no despolarizante tipo esteroideo y a cual que es benzilquinoleico, por ejemplo. ¿Sí la conocemos? Bueno, si la conocemos, bueno, dime tú qué opinas de utilizar un medicamento como el becuronio con el Sugamadex para saber. Y de esta manera no hay
Podemos convertirlo en cuantitativo si tomamos a toda la población y lo dividimos entre los que saben y no saben. Ese es un estudio cuantitativo. Pero también lo podemos dejar como cualitativo si es que los que están respondiendo ese cuestionario, a nosotros lo único que nos interesa, o más importante que nos interesa, es saber qué es lo que ellos perciben, no si lo perciben bien o mal, sin dar juicios, sino qué es lo que perciben de utilizar este medicamento ahora. O sea, va a ser mejor para el paciente, esto va a hacer que crezca la institución, voy a estar más seguro dando la anestesia. Y entonces, al final, yo pongo, o sea, puedo poner, los médicos lo que creen al llegar este medicamento es que van a hacer un tipo de anestesia más segura porque van a evitar una complicación de parálisis residual o con medicamentos de bloqueadores neuromusculares. Un bloqueo neuromuscular residual con un TOF menor a, ya, todo ello, ¿no? Pues, 90% y bla, 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 bla. Pero si se dan cuenta, no es numérico. No es un diseño numérico, es nada más una cualidad, lo que siente o lo que creen los médicos. Esto se utiliza ahora cada vez más. Lo utilizan mucho los psicólogos, por ejemplo, pues para que la gente se sienta bien conforme ellos van estructurando su conciencia o la parte del constructo de lo que utilizan o de lo que hacen al día a día. Y pues nosotros podemos comenzar con ello. Pero en general, la mayor parte de las veces lo que hacemos como médicos y como anestesiólogos son diseños cuantitativos. Diseños cuantitativos dentro de investigación cuantitativa. Investigación cuantitativa que nos va a llevar a números al final y diseños en los cuales pueden ser cualitativos o cuantitativos, pero que también vamos a poner en porcentajes o números. Por si se dan cuenta, si yo utilizo en un estudio cuantitativo un diseño cualitativo, ¿cuántos de los que están en el hospital, cuántos utilizan su Gamadex? O sea, le preguntamos a las personas si ellos van a responder sí o no. Sí o no, en sí como una respuesta, pues no es un número, es una cualidad, es algo dicotómico, o sea, es algo absoluto. O no, o sí, o podemos poner tal vez, ¿no? Pero bueno, están esas tres variables. Y dentro de esos que responden sí o no, lo podemos convertir en número si sacamos una gráfica de pastel y ponemos el porcentaje de los que dijeron no es el 57% y los que dijeron sí, el 43%. Entonces lo convertimos en números. ¿Qué es lo que se busca en una investigación cuantitativa? Al final, convertirlo en número. Por eso es que son diferentes el pensar en una investigación cualitativa y cuantitativa desde un principio, porque a una investigación cualitativa no le interesan los números, no le interesa la chi cuadrada, no le interesa la p, no le interesa nada de eso, porque en realidad lo que le interesa es saber lo que piensan los participantes. Entonces, bueno, a partir de ello, vamos a los diseños. Tenemos una investigación cuantitativa, vamos a dejarlo ahí, porque los diseños cualitativos es otro rollo, completamente diferente, pero no lo solemos utilizar en la práctica de anestesiología, así que pues no vamos a verlo por ahora. Si ustedes ya tienen varias investigaciones, yo les recomendaría comenzar con al menos unas 10 investigaciones cuantitativas, que es lo que nos han enseñado desde que estamos en la licenciatura, y luego irse si quieren alguna cualitativa, porque además hasta los lugares en donde se puede publicar investigaciones cualitativas son diferentes. No es tan sencillo que queramos hacer una publicación en Lancet, por ejemplo, y nos digan, sí, claro, a nosotros nos interesa saber qué es lo que siente la psique de un anestesiólogo cuando tiene un problema con un paciente o antes de que caiga en burnout. La verdad es, o el mobbing, ¿no? O sea, no es algo que le interese mucho al Lancet o al Critical Care. A ellos les interesa más, pues, saber porcentajes, números, tratamientos. Entonces, por eso es que es mejor comenzar con estudios cuantitativos. Ahora, tenemos estos diseños. ¿Y qué es un diseño en un estudio? Pues es una aproximación estructurada para poder responder a preguntas de investigación específicas que ya lo tuvimos previamente. ¿Qué es lo que necesitamos para poder pensar en un tipo de diseño?
Ya a partir de la pregunta, acuérdense que de la pregunta nos vamos al diseño, ¿sí? No es lo mismo cómo que cuándo, no es lo mismo cuándo que dónde. Entonces, necesitamos una muestra o saber cómo tomar una muestra, recolección sistémica de datos y saber cómo analizarlos, ¿sí? Si nosotros no tenemos esto, lo mejor es dar un paso atrás y cambiar de diseño. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos ah, diferenciar en tres tipos de diseños en general. O sea, son dos diseños, pero ¿en dónde va a caer cada uno de ellos? Pues dependiendo cuál es la pregunta que nosotros tengamos. Podemos tener una pregunta en la cual el diseño va a ser descriptivo. El descriptivo solamente es la, eh, la visualización, el ver, ¿sí? El prevalencia, incidencia, epidemiología. Analítico, en donde ya buscamos comparaciones o asociaciones, ¿sí? En este vamos a buscar si uno u otro tiene alguna correlación o tiene una asociación. Y el diagnóstico que se pone en otro rubro, porque cuando se habla de diagnóstico, lo mejor que se puede hacer es un ensayo clínico. De hecho, en la mayor parte de las publicaciones o en las revistas, si yo quiero hacer un estudio diagnóstico o en donde vaya a haber una asociación entre un medicamento o una intervención y una enfermedad o una consecuencia o una complicación, nos piden sí o sí que sea un ensayo clínico. Y si no es un ensayo clínico, no lo publican, porque necesitan que lo que se haya realizado tenga el menor sesgo posible. Y un ensayo clínico, por definición, tiene poco sesgo. Es algo que es comparativo, es experimental, tiene que, a veces es algo interesante que vemos que dice ensayo clínico aleatorizado. Bueno, un ensayo clínico tiene que ser aleatorizado. Si no es aleatorizado, pues entonces no es un ensayo clínico. Tiene que aleatorizarse, sí, tiene que ser así. Entonces es comparativo, es experimental, tiene que ser longitudinal y tiene que ser aleatorizado para poder que una revista te diga adelante, y aparte tiene que estar en un clinical trial para que pues ellos puedan ver ese código y decir, ah, pues estuvo bien hecho desde el principio y no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que piden? Y esto es importante también saberlo. Lo que piden las revistas para que algo sea publicable. Lo más importante o el punto número uno es que sea algo relevante. Si es algo relevante, lo demás puede quedar rezagado y este es el punto que pues más revisan las revistas para publicar. Si yo me encuentro que un fármaco que yo diseñé o que no diseñé o que yo que pude o colaboré para poder realizar la formulación o la formulación era para otra cosa y ahora me encontré que puede servir para algo y salva una cantidad importante de vidas. ¿Sí? Un cardiópata que utilizando un fármaco que se utilizaba para otra cosa, cuando entra a cirugía disminuye la mortalidad en un 30%. No importa que ese fármaco sea una aspirina, inventándonos, sea una aspirina o sea un heparine de bajo peso molecular o que sea cualquier fármaco que no sea nuevo, pero que no lo había utilizado para esa población y le está salvando la vida, ya con eso las revistas lo van a tomar, lo van a querer publicar. Esto pasó, cuando sacaban nuevos fármacos con el COVID. Antes que cualquier otra cosa, las revistas querían hacer estas publicaciones para saber qué estaba sucediendo. Lo siguiente es que sea algo novedoso. Si es algo nuevo, las revistas van a querer publicarlo. Un nuevo fármaco, bueno, vamos a ver si funciona bien o no funciona bien. ¿Y cómo lo podremos saber? Pues con las publicaciones. Algo factible y, por supuesto, algo que sea simple. Mientras más simple, mejor. Acuérdense que lo factible también depende del costo-beneficio. Entonces, esas son las cuatro cosas que piden las revistas en orden. Relevante, novedoso, factible y que no se complique el usar. Porque alguien puede decir, no, pues es que voy a utilizar ketamina con dexmedetomidina
y propofol como Tiva, en unas bombas de Brown, a este porcentaje y en esta dosis de perfusión, en el cual, bueno, ya con eso es, está muy interesante, sí, básicamente es interesante y puede hacer que un paciente salga contento, se extube solito, si le ponemos remifentanilo, sin dolor, si utilizamos estos medicamentos para evitar los donos y plástico, todo muy bien, pero es complejo. Entonces, no todas las revistas lo van a querer publicar. Sería más sencillo si utilizamos un solo fármaco. Claro, no, esto no quiere decir que no se puedan hacer combinaciones. Se vale de todo, sobre todo pues para la mejoría del paciente. A lo que me refiero es qué tan fácil es para una revista que esta revisión en pares puedan decir, adelante, vamos a continuar. Bueno, entonces, aquí algo fundamental en cuanto al diseño es que ya teniendo todas las preguntas bien estructuradas y la idea bien estructurada, vamos a sacar, como vimos previamente dentro de las preguntas, una población para tomar la muestra. Esta ya es la tercera parte, como vimos la vez pasada, la tercera parte para poder sacar una Qué hipótesis. bonito. Primero sacamos una hipótesis previa y luego sacaremos la hipótesis específica dependiendo de la población que nosotros queramos, pues, revisar, al cual nosotros vayamos a tomar para sacar una muestra. Acá tenemos entonces lo que les comentaba, ya sabemos cuál de las tres tipos de diseño vamos a utilizar y de esa forma podemos determinar si queremos un reporte de casos, serie de casos, un casos y controles, un tipo de investigación cruzada, que puede ser casos y controles con cortes o anidados, una corte o un ensayo clínico controlado, aleatorizado, que les digo que muchas veces vienen así en los libros, pero pues en realidad ya un ensayo clínico ya está aleatorizado. ¿Cuáles son cada una de ellas? Vean, si queremos algo diagnóstico, puede ser eh, un, un ensayo clínico, pero además de que sea un ensayo clínico o una corte, se debe cruzar. ¿A qué se refiere con cruzar? Se refiere a que si yo tengo un medicamento, imaginemos que tengo un medicamento y un paciente, ¿no? Entonces, le administro este medicamento al paciente y yo veo cómo va a resultar. Esto puede ser un ensayo clínico aleatorizado. Es algo que va a dar un análisis. El análisis de qué pasó con el medicamento que le administré en una sola toma o en varias tomas a este paciente. Pero, ¿cómo poder saber si este medicamento es mejor que otro en cuanto al diagnóstico? Porque acuérdense que el, para poder decir que algo es mejor que otro medicamento, lo que se tiene que hacer es ir compararlo con el estatus de oro. O si no hay un estándar de oro, perdón, un estándar de oro. Si no hay un estándar de oro con el medicamento, pues que se suele utilizar para esa enfermedad. Entonces, ¿qué se debe hacer? Le inicio este medicamento a una población y el estándar de oro a otra población. Se administro ese medicamento, veo cómo funciona conforme pasa el tiempo, pero luego, ¿qué tengo que hacer para poder estar seguro que sí hay una ventaja? Porque acuérdense que un paciente, un grupo de pacientes puede además de todo ser diferente a los pacientes que estoy utilizando pues el medicamento para investigar. Sí puede pasar. Entonces, para estar completamente seguros que no hay algún sesgo en ellos, se deja un periodo de lavado en el cual no se administran estos medicamentos. Claro, si es un paciente que no se puede dejar de administrar ese medicamento, entonces, pues tendremos que buscar a otro tipo de pacientes. Pero acuérdense que hay diferentes fases de investigación y la fase de investigación, hablando de la fase 3 se hace con voluntarios sanos. Ya no se hace con animales, ya no se hace en laboratorios, sino con voluntarios sanos, que es donde se hacen estas pruebas. Bueno, entonces se deja una fase de lavado en donde no se administran los medicamentos y se cambian los medicamentos. El que utilicé con el grupo uno lo uso con el grupo 2 y el que usé con el grupo 2 lo uso con el grupo uno y de esta manera yo ya tengo una certeza de que algo funciona para un tipo de tratamiento. Los descriptivos pueden ir en cruzados, ¿sí? Eso pueden ser
Si lo hacemos algo cruzado y no es un tratamiento, se convierte en algo descriptivo. Reporte de casos o serie de casos, prevalencia, incidencias, casos, controles y cohortes. Y los analíticos pueden ir desde los cruzados, casos y controles, cohortes y el ensayo clínico. Y bien, ya con todo eso, pues nosotros ya podemos saber en nuestro grupo qué es lo que vamos a realizar. Porque si a mí lo que me interesa es hacer una observación, o sea, saber sin tener que meter mano, sin tener que utilizar una categorización o aleatorización para saber a quién le toca que yo administre o no administre un producto o un procedimiento, pues vamos a utilizar todos los diseños que hay, exceptuando los ensayos clínicos, ¿sí? Todos ellos, o las que son cruzadas, pero que tienen que ver con estudios experimentales. Ya teniendo en cuenta eso, nos vamos si lo vamos a hacer con expedientes o lo vamos a hacer con pacientes, si lo vamos a hacer retrospectivo o lo vamos a hacer prospectivo. Esto, les digo, cada uno de ellos tiene la forma de poder medirlo. Todo se mide con análisis estadísticos distintos. Y yo lo que les recomiendo también, si no tienen mucha experiencia con este tipo de investigación o están comenzando, háganlo. Primero, hagan investigaciones observacionales. ¿Por qué? Porque las investigaciones observacionales, como vemos acá y lo vemos en orden, no suelen tener muchos sesgos o sí tienen sesgos, pero no tienen tantos sesgos para cuando queremos hacer una publicación. Si yo hago una publicación de un caso clínico o una serie de casos, que ayer platicábamos de cuánto es un caso clínico y una serie de casos, ¿sí? Si yo hago un caso clínico, es un paciente solamente, entre comillas solamente, en el cual voy a describir lo que se hizo, voy a poner la discusión, los resultados de lo que yo hice para este paciente, conclusiones e imágenes. Bueno, con ello, la revista no me va a decir algo como, ok, el paciente, cuál fue tu tamaño de muestra para el paciente o para los 4 pacientes? Porque no necesitas un tamaño de muestra, ni siquiera necesitas una hipótesis para hacer algo así. Las hipótesis ya vienen a partir de estudios observacionales como casos y controles o como cortes. O sea, cuando es de prevalencia, incidencia, descriptivo, serie de casos, no necesitas una hipótesis en sí. ¿Para qué una hipótesis? Nada más estoy mostrando algo. Estoy mostrando algo que en teoría debe ser interesante. Acuérdense, si es relevante y es novedoso primero, pues va a ser mucho mejor todavía. Ahora, vamos, de hecho, las últimas 7, 8 diapositivas les voy a hablar de algo que es muy importante para cuando empiecen a hacer investigación, que es el consentimiento informado. A veces se nos olvida que hasta para cuando vamos a mandar un cartel o vamos a mandar una investigación, y aunque sea un caso clínico, debemos de mandar una hoja en la cual se muestre que hubo un consentimiento informado para ello, para que se publique este caso clínico. No necesariamente tiene que haber un número de autorización del hospital si es un caso clínico. No todos los hospitales, la mayor parte de las revistas no lo pide, pero sí tiene que haber una hoja o un addendum en el cual se ponga, se envía el addendum 1 en donde se firmó el consentimiento informado, independientemente que acepte el paciente que salga su cara completa o que no salga su cara, porque a veces decimos, si le ponemos una tira de color negro o le ponemos borroso a la cara, ya con eso es suficiente. Pues no necesariamente, porque el paciente puede ver que es él el que sale en una publicación y puede haber contratiempos con ello de manera pues complicada. Podrían haber demandas y pues bueno, es el paciente y al final pues no porque se le borre la cara no va a salir algún tipo de lunar o algún tipo de tatuaje o de condición que él puede demostrar que estuvo en ese lugar a esa hora
y pues no se le dijo nada. Entonces, todo esto se evita con una firma de consentimiento informado. Y esto, pues, hacerlo antes de que el paciente llegue, o si llega a ser un caso en el cual es muy relevante, el paciente falleció porque tuvo una alergia a la dexmedetomidina que no se conocía, no estaba en la literatura, pero yo quiero publicarlo porque es algo bien raro y, y pues puede pasarle y para que alguien lo lea. Pues pueden firmar los familiares, decirle al familiar, oiga, fíjese, lamentablemente el paciente pues tuvo una complicación, estuvo algunos días en terapia intensiva, ya salió o ya falleció, no lo sé, pero quisiera que el gremio médico conociera del caso. ¿Me podría firmar usted como representante? Bueno, claro, le firmo. Es muy difícil que digan que no, porque pues bueno, ellos están viendo que es algo interesante pues, para darle una atención a a otros pacientes. No olviden el consentimiento informado. Y lo digo porque hasta cuando nos toca, ahora que me toca revisar carteles para lo que es el Congreso de Comexane, de todos los que he revisado, que llevan como 60, solamente uno mandó, se realizó consentimiento informado, el cual se manda en un adendo. Yo digo, wow, o sea, qué bueno que alguien tenga esa idea y pues obviamente saben que ya he escrito previamente, que tenga esa idea porque es un derecho fundamental la autonomía del paciente. No hay que olvidarlo. Es algo que se lleva en todo tipo de investigación. Entonces, si quieren hacer publicaciones en donde sea más sencillo y menos laborioso o que están comenzando con el equipo, pues comiencen de esta manera. Primero observacionales de estas índoles y luego experimentales para luego llegar a metaanálisis o revisiones sistemáticas. Esto es como se puede dividir. Por eso yo les comentaba, fíjense de la parte, pues, ustedes viendo de frente, la parte izquierda hasta abajo. Cuando es un ensayo clínico, que les ponen como aleatorio, pero digo, es un ensayo clínico. Cuando es un ensayo clínico, es antes de llegar a ese ensayo clínico, se tiene que aleatorizar al grupo. Si no, se considera como un ensayo controlado solamente. Cuando no se aleatoriza, se considera como un ensayo cuasi experimental y hay que ponerlo así, un estudio cuasi experimental, que es diferente a pseudo experimental, pero el cuasi experimental, que ese pues es mucho más arriba antes de que un estudio sea experimental, pero bueno, el estudio cuasi experimental es aquel ensayo controlado que no se aleatorizó o que se aleatorizó de una manera no adecuada. Porque no es lo mismo decir, bueno, yo voy a aleatorizar, voy a agarrar unos papelitos y el que llega es el 4. Ok, salió el papelito 4, le voy a dar paracetamol. ¿Cuál salió ahora? El 2. El 2, ok, el 2 le voy a dar metamizol. Pensando en un ensayo en donde sea un placebo, paracetamol y metamizol para dolor postoperatorio. Y lo hago con papelitos. Eso no es una adecuada la autorización porque primero, no hay manera de saber que el que lo está haciendo no hizo un sesgo. Acuérdense que aquí se puede dividir pues, en varios tipos de seguros para evitar que alguien tenga un sesgo, ¿sí? Puede ser que un estudio simplemente se utilice un paciente o los pacientes no sepan qué se les va a administrar en cuanto a medicamentos que se ciega, es un ciego, si por así decirlo, o que el paciente no sepa qué medicamentos se van a administrar y tampoco el que lo administra, un doble ciego. O un triple ciego es cuando pues el que está haciendo la parte estadística tampoco sabe. Bueno, mientras más ciegos son, pues menos sesgos va a tener, menos posibilidades de sesgos tiene. Hacer un triple ciego es bien difícil porque necesitas más manos, necesitas alguien que no tengan la menor idea de lo que se está haciendo por parte de los investigadores. Pero si alguien está sacando papelitos, y con esos papelitos pues está determinando qué le toca, pues cómo saber de una manera consciente que pues no hay sesgos en el momento en que se saca esos papelitos. Por eso hay ya, y que son gratuitos, algunas apps o algunos programas que sirven para hacer diferentes aleatorizaciones. Aleatorizaciones simples, aleatorizaciones anidadas, aleatorizaciones estratificadas, que pues depende del tipo de ensayo clínico, es el que ellos se va a realizar. Y yo no necesitamos nada más que pues meter los datos y ellos nos dicen qué le toca a cada quien, o se lo va a decir
al que le está realizando la parte de análisis, pero no les va a decir ningún fármaco ni nada, sino va a salir como uno o dos, que el que lo va a saber es el que está llevando la investigación, pero no el que administra el fármaco y tampoco el paciente. Les digo, a veces los triples ciegos son bien difíciles de realizar, por eso es que casi todos los ensayos clínicos son doble ciego. No por otra cosa que realizan un triple ciego. Además de todo, digamos que esta disminución del sesgo que hay es muy poquita de un doble a un triple ciego, pero es muy importante de un uniciego a un doble ciego. Y de acá nos podemos ir a los estudios observacionales, que como vimos, pues depende de si es una exposición al estudio o una enfermedad. Si lo que yo quiero saber es si yo me mojé ahora y pues están, o sea, sin haberme cuidado y estornado 3 veces y entro mañana a quirófano, me puedo aumentar mi mortalidad. Ah, bueno, pues ya me expuse a algo y al final me puede, o sea, quiero ver si me complico o no me complico, pues ahí generalmente vamos a utilizar cohortes para dar un seguimiento longitudinal a los pacientes. O ver al revés, yo ya me compliqué, pero no sé qué es lo que me llevó a esa complicación, pues hago un casos y controles para ver qué es lo que me llevó a esta complicación. Ya acabemos este tipo de estudios, ¿no? Si es exposición, cortes. Si es ya la enfermedad y quiero saber qué es lo que me llevó, estudios transversales o estudios casos y controles. Bueno, ya tenemos este tipo de diseños de una manera muy rápida, ¿sí? Porque pues nos quedan aproximadamente 30 minutos. ¿Cuáles son las claves para que el diseño puede estar muy bonito y generalmente el diseño lo va a hacer alguien que sepa de estadística, pero ¿cómo yo saber de todo esto que estoy llevando? Pues si el diseño me sirve o no me sirve para la población que yo quiero revisar o en el hospital en donde voy a hacer este estudio. Pues primero, tengo que saber cuántos participantes van a estar ahí. Y los participantes, si no tienen algo que los motive, créanme que muy probablemente no vayan a terminar un estudio si solamente es por amor al arte o por amor a la ciencia. Y lo digo hasta, ustedes pueden pensar, un ejemplo, yo aquí lo que quiero saber es si dándole una mentoría, porque estamos hablando de mentorías acá, una mentoría a los residentes del hospital donde yo estoy a partir del R1 y hasta otro tipo de mentoría, no solamente académica, sino también mental. Mentoría mindfulness y mentoría con un coaching en investigación van a hacer que esta gente en un futuro no tenga problemas de depresión, no tenga problemas de ansiedad, no tenga problemas con la autoridad y aparte sea un investigador en cierne que termine siendo un SNI 1 o SNI 2 gracias a mí, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitaría? Bueno, o sea, estoy inventando esto, ¿no? Pero ¿qué necesitaría? Pues muy probablemente necesitaría primero que los residentes acepten estar en este ensayo, unos que solamente lleven coaching, otros que lleven el mindfulness y otro que lleven los dos. Y otros que no lleven nada, 4 grupos, pues para ver o sea, o lo que siempre llevan en el hospital. No sé, pues si llevan algo en salud mental, o porque hay hospitales como el hospital donde yo trabajo, y sé también que en nutrición donde trabaja Alfredo también es así, pero bueno, hay otros hospitales que no, que pues cuando un residente tiene algún problema, el más nimio que sea, se manda a salud mental para saber cómo está y si necesita descanso, no descanso, etcétera. Entonces, pues bueno, ese sería el cuarto grupo, que es el estándar de oro. Y con todo ello, pues saber durante 3 años, pues a cuál le va mejor en lo que estamos hablando. Créanme con que aunque ustedes busquen lo mejor para el residente va a querer irse de fiesta o va a querer, pues fuimos residentes, ¿no? Va a querer descansar o va a querer hacer otra cosa, simplemente no le importa tanto y van a tener una pérdida muy importante, pues, de pacientes o de participantes, en este caso participantes. Por eso es que es importante saber cómo voy a llevar ese seguimiento, porque no es lo mismo si yo o ustedes como coordinadores de anestesiología o coordinadores de quirófano o directores de un hospital dicen, esto es obligatorio. ¿Y por qué es obligatorio?
porque se ha visto que hay, o se piensa que es una mejoría A y vamos a entrar a un estudio, que no debería ser así, pero sí, porque es una investigación, la investigación se debe firmar un consentimiento y cualquiera puede salirse en el momento que se quiera. Pero pues es diferente ello, o si se les dice a los participantes, bueno, le vamos a estar pagando 100 pesos mensuales, que también se puede hacer, o alguna determinada cuestión, ¿no? O sea, una clave para que puedan bajar artículos, que ya no se les va a dar si es que no continúan con la investigación. Vaya, hay que ver de qué manera no perder a los participantes. Después de ello es el tiempo, la temporalidad. Si vamos a tener estos estudios que va a ser el mismo grupo que le vamos a estar cambiando, ¿no? Y cuánto tiempo van a estar. Si yo tengo el tiempo para estarlo tomando, hay que pensar en ello. La medición de las variables, si solamente es una variable observacional o va a ser experimental, grupos de comparación y al final, si todas estas variables que hemos estado tomando, pues lo vamos a hacer un ensayo clínico o se va a quedar como estudios o diseños observacionales. El curso temporal lo podemos dejar, sacarlo un poquito. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un estudio en el cual necesitamos, es un estudio longitudinal, necesitamos tomar eh, datos conforme pase el tiempo, lo mejor es que hayan diferentes personas que miden esos datos conforme, pues, no sé, si se va a medir uno en este año y otro año, que sean personas diferentes que tomen esos datos, que no sean los mismos, porque eso también nos puede llevar a un sesgo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que necesitaremos más integrantes para poder hacerlo. Acá podemos ver cuánto podríamos tardar o cuánto se podría tardar dependiendo de lo que nos interese. Si nos interesa alguien que se hizo una intervención y te puede llevar a una muerte en tanto tiempo, pues bueno, se dan cuenta es más corto porque generalmente mortalidad se mide a los 30 días o 28 días, dependiendo, 30 o 28 días, a los 6 meses o al año. Entonces, bueno, con ello esto, lo que pongo aquí es acuérdense que todo lo que estamos viendo ahora es para que un protocolo, un estudio que ustedes hagan, pueda publicar. No para otra cosa, porque ustedes pueden decir, ah, pues a mí me interesa medir la muerte después de que un paciente entró por sepsis y entró con un SOFA de 18, y yo sé que con SOFA de 18 los pacientes mayores de 70 años se mueren antes de los 6 meses porque pues ya tienen una apoptosis programada y aparte aumenta la apoptosis de estos pacientes por daño celular y por daño en la nutrición que se puede tener y la replicación celular a nivel del núcleo. Bueno, yo me sé todo esto, ¿sí? Entonces, pero yo lo quiero medir a los 10 años. Bueno, es lo mismo para una publicación, medirlo a los 10 años que medirlo probablemente a los 6 meses, teniendo en cuenta este tipo de pacientes de los cuales estamos hablando. O sea, una complicación que lo puede llevar a una mortalidad. Por eso se pueden dividir en dos. Uno es si es muerte por algún tipo de intervención en un paciente complejo, o también puede ser algo muy lejano, como aquellos estudios de cohortes de pacientes obesos en algún estado, en el cual tuvieron hijos y están viendo en qué momento estos hijos van a fallecer. Pueden pasar 50 o 60 años y si se dan cuenta, vean el número 2, vamos a tener que medirlo durante mucho tiempo y si no, pues podemos hacer algunos cortes, pero con cuidado, porque si no se pueden convertir en salamis y no les interesaría mucho a las publicaciones, bueno, a las revistas hacer esta publicación. Las enfermedades se van un poquito más a la muerte en cuanto a una intervención, pero también puede ser muy largo si estamos hablando de cortes de alguien, nuevamente, pacientes hipertensos y diabéticos que tuvieron un hijo y queremos ver en cuánto tiempo se enferma. Pueden pasar muchos años. A mí me pasa con abandono, complicaciones. Vean, esos son diferentes tipos de outcome, objetivos, y el tiempo que nos tardaríamos. Entonces, hay que pensar en ello antes de hacer una publicación. Ahora, ya tenemos la publicación y lo que nosotros queremos es que tenga la mejor evidencia
porque hay revistas que les van a pedir que sea lo más evidente posible. Y ¿cómo algo puede ser evidente? Pues aparte de toda de lo que hemos visto metodológicamente y en cuanto a diseños, pues les van a pedir que la literatura no tenga más de 3 a 5 años, que hayan sido una búsqueda exhaustiva, poner, acuérdense, diferentes guías que nos van a llevar con checks de que sí estamos haciendo la búsqueda adecuada y la validez, tanto externa como interna. Pero ciertamente hay revistas que no les van a pedir nada de esto. Y si ustedes ahorita no pueden hacer un estudio que sea muy evidente o impactante, para, sobre todo, ¿qué es lo que lo mide? Las validez, ¿sí? Los sesgos que pueden tener. Bueno, pues no importa, pueden mandarlo a revistas de divulgación en donde pues no van a decir mentiras, simplemente van a poner ahí, pues falta mejorar el diseño, pero lo que hemos encontrado es tal cosa, o pueden ser revistas que no lo pidan tanto. Mientras menos factor de impacto tengan, menos estrictas son estas revistas para poder hacer publicaciones. Cuando se vaya a publicar hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Recopilar datos es importante, esos datos en buen resguardo, que el que tenga de los datos no sea todos los que estén en la investigación, porque pueden haber sesgos con eso, que sea el que lleva el análisis de datos, el análisis estadístico. El criterio del autor se puede servir como cuando hay en una revista, nosotros lo que vamos a hacer es un editorial y un autor va a escribir algo que cree que es importante, bueno, está bien. Eso es algo que puede funcionar, sobre todo si es alguien que es una punta de lanza en un tema, pero no de una publicación. Hay ciertas palabras que están prohibidas en la publicación. Nosotros creemos que hemos observado u observamos, o sea, no, hay que hacerlo en infinitivo, ¿sí? O sea, se observó, tal vez podría ser, pero no sería lo más conveniente. Lo mejor es al realizar el estudio y pues ya nos evitamos de utilizarlo como algo particular, ¿sí? Se evita este tipo de problemas de criterio. Envíos duplicados, no envíen a diferentes revistas a ver cuál va a ser. Hay revistas que ya saben que se envió otra y cuando hay comunicación y se sabe que alguien está enviando a dos revistas al mismo tiempo, pues ahí pueden haber problemas para cuando querramos enviar nuevamente en esas revistas. Publicaciones Salami tampoco están bien vistas, ¿no? Yo quiero hacer una cohorte durante 10 años y saco una publicación al año, y luego los 2 años, y luego los 3 años, y luego los 4 años, sin que sea realmente relevante. Las revistas no lo van a querer publicar y si se ve que están publicando en unas revistas, digamos, de un impacto menor, probablemente les vayan a cancelar esas publicaciones. Plagios, a veces lo hacemos sin querer. Yo lo he hecho sin querer, o sea, estar escribiendo, bajar algo, cambiarlo, pero pues a veces esos cambios no son suficientes. Hay programas para revisar que no hayan plagios, ¿sí? Sí se puede copiar y pegar, claro, pero hay que poner a un lado el nombre del autor, si se puede entre comillas y en otro tipo de letra cursiva, y si se puede también en otra, en otro, en otro formato de letra. ¿Para qué? Pues para que se sepa que eso que se está escribiendo es algo que en una publicación se escribió y no es algo de nuestra autoría completamente. Hay que llevar guías, les digo, esas guías pues son gratis y lo podemos ver. Procesos para justificar conflictos de intereses. La verdad es que es muy difícil que en medicina tenemos conflictos de intereses, a menos de que pues sean medicamentos de la industria farmacéutica o nos estén pagando por la industria farmacéutica. Pero ellos ya lo saben muy bien. Si algo sabe la industria es evitar conflictos de intereses. Y hay herramientas para medir las calidades de publicaciones. Los Data Citation Index, que hay varios que pueden decir, bueno, la calidad de lo que yo estoy haciendo es una calidad, te lo ponen ahí como moderada, como leve, como importante, avanzada, dependiendo de cómo se pueda traducir. Y de esta manera poder saber
con todos estos, los datos que nosotros estamos utilizando, si es algo que pudiéramos mandar a una revista de alto impacto o no. Por último, estos últimos 10 minutos vamos a hablar del consentimiento informado, que ustedes como líderes, como acompañantes, tienen que estar seguros que los participantes lo realicen, porque esto viene en la legislación. Tiene que haber un consentimiento informado y es parte pues, de la ética, de la bioética, en la parte de la autonomía, ¿sí? Acá se pone como, en México es un acto jurídico no solemne, personalísimo. ¿A qué se refiere con personalísimo? Todo tiene que estar escrito en letras coloquiales, revocable en cualquier momento el que lo haya firmado, aunque el día de mañana vaya a salir la publicación, él puede decir que ya no le interesa y tenemos que revocarlo. No podemos sojuzgar a una persona diciéndole ya se mandó, pues ya te fregaste, ¿no? Ya va a tener que publicarse. No, ellos pueden revocarlo en cualquier momento, incluyendo cuando se publique. Solamente que si lo hacen cuando se publique, pues dentro de la publicación está el hecho de que si se hace esta revocación será para publicaciones futuras. No se puede cancelar esa publicación. Eso sí es cierto. Si alguien pues al final quiere revocar su consentimiento informado. Es libre, no se puede imponer el realizarlo, puede ser por el paciente o a través de un representante legal, sobre todo pensando pues en gente que no puede hacer este consentimiento. Hay em, ciertos pacientes que, digamos que se salen de lo normal, ¿sí? Que hay que tener en cuenta. Los pacientes que tienen entre 12 años y 17 años utilizan algo que se conoce como asentimiento informado. ¿Por qué se utiliza el asentimiento informado? Porque sí, todavía no son mayores de edad, pero si se quiere hacer una publicación en estos pacientes, muy probablemente se los vayan a pedir de 12 a 17 años, porque ya estos pacientes tienen la posibilidad de psicológicamente poder determinar si quieren o no quieren entrar a un estudio. Entonces, les van a pedir este sentimiento. Se les digo, y no es suficiente. Un sentimiento informado es un complemento del consentimiento informado que darían los padres. Lo mismo pasa con otro tipo de población, como la población que puede entrar o que puede tener alguna complicación. Él puede haber, o ese paciente puede haber tenido un consentimiento previo, se complica y los familiares decir, ese consentimiento ya no vale porque ahora yo soy el que va a decidir. Este paciente ya no tiene esa decisión. Bueno, hay dos maneras de que pueda funcionar este consentimiento. Uno, es que pues, un notario lo haga como algo válido hasta después de esa complicación, se puede describir ello y el representante legal puede ser representante para muchas cosas, exceptuando para ese consentimiento en particular, o se convertirá en un asentimiento informado en el cual también se puede enviar a la publicación, pero ya el representante legal también tiene que hacer ese consentimiento. En el artículo 81 de la Ley General de Salud nos dice, y esto es en la parte de urgencias, porque puede pasar que alguien o llegue de urgencias o tenga una religión tal y que pues bueno, ¿quién es el que consiente o cómo se consentiría? Esto es para investigaciones, pero también para cuando nosotros tenemos esa duda. Una duda de cómo vamos a actuar. Si en caso de urgencia, el documento que debe ser firmado como autorización debe ser suscrito por el familiar, tutor o representante legal, porque la urgencia no permite demoras ante la posibilidad de ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento. Claro, esto no habla de actuaciones. Si alguien llega a una urgencia, no vamos a esperar a que alguien firme un consentimiento si es una emergencia, pues si le tenemos que salvar la vida, que eso ya es otra cuestión, ¿no? El artículo 1 es habla del derecho a la vida de cualquier persona y nos podemos tener algún problema, pero si lo hicimos para salvar la vida, se puede hacer. Pero eso no es lo mismo en investigación.
No es lo mismo la investigación. No podemos decir, ah, es que lo que hicimos fue de urgencia, falleció el paciente, pues bueno, ya no toca el consentimiento. ¿No? En la investigación buscamos al familiar y tiene que consentir lo que nosotros hicimos. Mm, si lo hicimos mal o lo hicimos bien, eso ya es otro rollo. Me refiero a que puede ser que nosotros hagamos un rebriefing, hagamos una realimentación de un paciente que haya llegado en un paro cardíaco y pues puede ser que algo no haya salido adecuadamente según la AJA, según algún protocolo, el ACLS, por ejemplo, ATLS, y algo no se hizo adecuadamente. No porque un familiar firme el consentimiento significa que podamos a tener repercusiones ante la actuación. Son dos cosas diferentes, pero para investigación tiene que ser con el representante legal, tutor o familiar. En todo hospital debe recabarse a su ingreso autorización escrita y firmada para darle con fines diagnóstico, terapéuticos, médico-quirúrgico necesarios. Todo ello se debe de informar claramente el tipo de documento que deberá firmar. Porque esto también es importante porque ahí les va. Si nosotros como investigadores tomamos algo del expediente y en el expediente se realizó un tipo de intervención, y lo que vamos a hacer solamente y lo pongo solamente es hablar de incidencias, prevalencias o porcentajes, en donde no va a salir el nombre del paciente. Perfecto, ahí no hay ningún problema. Lo podemos tomar y no necesitamos ningún consentimiento en sí de esos pacientes porque no es algo directo del paciente. Pero ojo, si es algo, nosotros vemos que alguien se complicó y a la vez esa complicación, nosotros queremos informarlo, queremos hacer un caso clínico de esa intervención o de ese tratamiento, pues para bien de otros pacientes, ¿no? Para que conozca el gremio médico. Pero ese paciente no firmó un consentimiento para ese procedimiento, no podemos hacer, nosotros no podemos tomarlo y poner el nombre del paciente aunque nos firme el consentimiento el mismo paciente o el representante legal, sobre todo si el paciente tuvo una complicación y falleció, y hacer la publicación, porque no tuvo un consentimiento para hacer. De hecho, nosotros meteríamos en problemas al hospital si es que el paciente se da cuenta que no hubo un consentimiento para hacer esa intervención. Ojo, eso es diferente a algo de urgencia. Si fue algo de urgencia, con el consentimiento del representante legal es suficiente. Pero si no fue algo de urgencia y no tuvo un consentimiento del procedimiento, no debemos demandarlo a una investigación, a hacer una investigación y mandarlo a una publicación. A veces no nos damos cuenta de ello, pero las leyes aquí en México, y estás hablando de México, nos pueden meter en varios problemas. Ya sé, muy probablemente no pase, como muy probablemente no pasan muchas cosas en los hospitales, pero puede ser que sí. Y en esta cuestión de consentimientos informados es algo que luego no piden las revistas, porque en teoría lo deben de revisar los hospitales. La revista no se metería en problemas por hacer una publicación. Ellos pues están publicando algo que envió el autor, pero el autor y el hospital sí se pueden meter en problemas si no tenemos estos consentimientos. ¿Sí? ¿Qué debe ir en el consentimiento? Todo esto que vemos aquí. Institución o institución, nombre o dominación social del hospital, título del documento, lugar y fecha, firma de la persona que otorga la autorización y de los testigos que se deben ser dos. Acá por un ejemplo de, pues, si alguien quiere hacer algo de investigación y en el Hospital General, por ejemplo, y pues quiere ver cuáles son la presencia de proyectos, porque en el momento que le dan clic aquí, algo que de lo primero que va a salir allá son consentimientos informados. Si no hay consentimientos informados, no se puede continuar con esta investigación. Y ello, pues, está en diferentes hospitales en los que ustedes trabajen, pues, no sé cómo esté la página web, pero seguramente si quieren hacer algún tipo eh, hay comités que saben muy bien de ello, los comités de bioética, por ejemplo, y si tienen alguna duda, váyanse al jurídico, ellos también saben muy bien de legislación. Los de bioética, lo que más ven son los consentimientos informados y les van a evitar cualquier tipo de complicaciones. Por último, estas dos diapositivas que no las voy a leer, pero a mí me interesa esta parte de abajo que habla de el proyecto de investigación corresponde a.
Solamente hay tres tipos de proyectos o de investigación que se hacen aquí en México. Estamos hablando de México, que son investigación sin riesgo, investigación con riesgo mínimo e investigación con riesgo mayor al mínimo. Investigación sin riesgo, cuando hay una investigación así, el hospital no te va a pedir un consentimiento informado. No es necesario. ¿Cuáles son esas inversiones sin riesgo? Aquellas que vamos a sacar, aquellos diseños observacionales en los cuales van a ser básicamente eh, casos clínicos en los cuales no hubo una intervención y o aquellos que son epidemiológicos o ecológicos, en donde vamos a poner porcentajes de incidencias o prevalencias. Ahí no hay ningún problema. Ustedes no necesitan un consentimiento informado. Pero a partir de investigación con riesgo mínimo, sí. ¿Y cuándo se considera como con riesgo mínimo? Cuando tocamos al paciente más allá de una revisión externa. ¿A qué me refiero? Si yo hago, yo soy proctólogo y hago una revisión, hago un tacto anal del paciente, o si soy ginecólogo y hago un tacto vaginal del paciente, bueno, ahí ya hay un riesgo mínimo. Ya, si yo quiero tomarle una muestra sanguínea y le coloco un catéter intravenoso al paciente para sacarle esa muestra y la mando y nada más lo único que hice fue tomar esa muestra, ya es un riesgo mínimo. Estoy invadiendo al paciente o, en alguno de alguna manera, ¿sí? Entonces, aquí yo sí necesito consentimiento informado. Y no importa que se haya hecho antes o lo vaya a hacer después. Esto es importante porque de esto depende lo que les comentaba de sacar un caso clínico que alguien ya hizo este riesgo, ¿sí? Entonces, por eso debieron haber firmado un consentimiento informado. El riesgo mayor al mínimo es cuando damos una intervención, la intervención que nosotros queramos. Un fármaco que le administramos al paciente, una sonda que le colocamos al paciente. No solamente le tomamos sangre, sino además le colocamos una sonda para que llegue al corazón, un catéter venoso central, un catéter largo, o le colocamos una sonda Foley. Bueno, esto ya es un riesgo mayor al mínimo. Y también se necesita un consentimiento informado en donde diga, especifique que es una investigación con riesgo mayor al mínimo. Y tenemos que explicarle. Además de que debe decir esta frase, investigación con riesgo mayor al mínimo, a un lado se tiene que poner en palabras coloquiales a qué nos referimos y que el paciente entienda lo que estamos diciendo, ¿sí? El, los formatos de los consentimientos deben ir así. Básicamente es como deben de ir. Tiene que decir todo esto de maneras coloquiales. Justificar por qué vamos a hacer la investigación, los procedimientos que vamos a realizar, las molestias y riesgos esperados, beneficios que se van a obtener. Si no tienen todos estos puntos, que nuevamente no es para leerlo, pero si no lo tienen, el consentimiento no es válido. Y créanme, cuando un comité de investigación, más bien los comités de bioética revisan que el consentimiento sea adecuado, primero lo que van a revisar es que tenga lo que vimos previamente, el nombre de la institución, la adscripción de la institución, la fecha y hora, la firma de los testigos, eso es lo primero. Después, que esté en palabras coloquiales y luego van a ver punto por punto que tenga todo esto que estoy colocando aquí, porque si no lo tiene, se los van a rechazar y van a tener que realizarlo nuevamente. Al final, pues hay que poner que si existen gastos adicionales, el que lo va a absorber es o la institución o el investigador, teléfonos en donde encontrarse y hay que poner también la frase que se puede encontrar al investigador principal las 24 horas del día. Si llaman a las 3 o 4 de la mañana por cualquier duda, ahí tenemos que estar para Así que bueno, para concluir, después de haber visto todo esto, que es un coaching en investigación, hay que tener en cuenta lo primero que vimos el día de ayer es todo lo que estamos haciendo es para sacar lo mejor de la gente que está a nuestro alrededor y sacar investigaciones que vayan a llegar de alto impacto, pero en donde todos podamos colaborar. El coach no le puede enseñar nada a nadie. No es alguien que le está enseñando, es alguien que acompaña. En sí, los que están ahí ya tienen conocimiento previo.
Esto es algo que dijo Sócrates, pero lo podemos tomar de ahí. Lo único es que lo vamos a estar acompañando y darle una atención adecuada para que sepa cómo canalizar ese conocimiento. Y todo va a comenzar con una buena pregunta de investigación. Utilicen estas herramientas que les comenté para sacar ideas. Todos tenemos ideas. Tal vez pensemos que no es una buena idea. Acuérdense de la imagen que vimos ayer. Está todo disperso. Está un cable por aquí, una idea por acá. Vaya, nosotros como coach lo que vamos a hacer es darle forma y hacer pues que cada quien lleve su ritmo y que se vaya en la dirección adecuada. Esto es todo. Les vuelvo a poner mi correo como en un principio. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran saber, por favor, mándenme un correo. Eh, la verdad es que yo correos solamente los reviso los jueves y los domingos, pero pues bueno, si tienen algo, pues, alguna urgencia o cualquier cosa, se pueden contactar vía telefónica. Alfredo tiene mi teléfono si hay alguna urgencia y si no, pues la verdad es que investigación no es algo urgente, pero si quieren que comencemos a hacer algo o tienen alguna duda como en algún diseño, cómo llevar a cabo esta propuesta de coaching, con todo gusto ahí yo voy a estar. Y con eso ya termino. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, pues ya le doy paso a Alfredo. Voy a dejar de compartir. Pues chicos, no sé si tengan alguno de ustedes alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, pues si no es el caso, Orlando, muchísimas gracias. En serio, siempre es maravilloso escucharte cuando hablas de investigación, la verdad, así como No, esto. no, Ah, es sencillo, es sencillito. más ahorita que estoy haciendo mi tesis de la maestría. Muchos tips muy buenos. Gracias. No, Entonces, oye, Ale, te escuchabas, pero te escuchabas muy mal. ¿Quieres hacer una pregunta? Levanta tu manita si quieres o activa tu audio. Ale Valdés. Bueno, sale pues. Pues mi estimado hermano, cuídate mucho. Muchísimas gracias. igualmente, nos vemos, que tengas, estamos a miércoles, ¿no? Bueno, Sí, que termine tus días laborales muy bien y buen fin de semana. pero claro que muy bien porque voy a estar por allá en Tlaxcalita este viernes, Pues comiendo muy bien. rico, sabroso y delicioso como todos los fines de semana. Pues Sale, perfecto. pues. Pues cuídate, hermano. Nos estamos viendo, equipo. Hasta luego. Chao, nos vemos. Buena noche.